Hola, soy la doctora Alejandra, neuróloga y especialista en salud cerebral. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas más fascinantes en la ciencia del cerebro, la mente. ¿Te has preguntado cómo se forman tus pensamientos? ¿Qué está pasando dentro de tu cerebro para que eso que estás pensando se convierta en una realidad? ¿O cómo está trabajando día a día tu cerebro para generar todo lo que piensas e incluso todo lo que sientes? En el video de hoy vamos a ver cómo este concepto de la mente ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad y lo que sabemos acerca de la mente gracias a la neurociencia moderna. Para entender la mente, primero debemos viajar al pasado y ver cómo las diferentes culturas han conceptualizado este concepto. En el antiguo Egipto se creía que el corazón era el asiento del pensamiento y las emociones, no el cerebro. En la India antigua, las enseñanzas budistas describían la mente como un flujo continuo de pensamientos y percepciones, influenciado por el karma y las acciones pasadas. En Grecia, los filósofos comenzaron a especular sobre la mente de una manera más abstracta. Pitágoras y Heráclito la vieron como la esencia de la vida, algo que trascendía lo físico. Platón, sin embargo, introdujo la idea del dualismo, sugiriendo que la mente o alma es inmortal y distinta del cuerpo. Él mismo dijo, el cuerpo es la cárcel del alma. Este concepto fue revolucionario y siguió desarrollándose a lo largo de los siglos. Avanzando hacia el siglo XVII, encontramos a René Descartes, un filósofo francés que cambió radicalmente nuestra comprensión de la mente con su teoría del dualismo cartesiano. Descartes propuso que la mente y el cuerpo eran dos sustancias completamente diferentes. El cuerpo era material, mientras que la mente era inmaterial, el lugar de los pensamientos y la conciencia. Este concepto influyó profundamente en la filosofía y la ciencia durante siglos. De hecho, Descartes es famoso por decir, pienso, luego existo. Sin embargo, la pregunta sobre la verdadera naturaleza de la mente sigue abierta. Todavía no hemos logrado entender del todo la mente. Y la pregunta sobre si es únicamente una función del cerebro o algo más sigue abierta. Hoy en día, en neurociencia, definimos a la mente como el conjunto de diversas funciones del cerebro. ¿Pero qué significa esto realmente? La mente no tiene un lugar fijo o un lugar determinado en el cerebro, pero existe una conexión de diferentes redes neuronales con las cuales podemos explicar cómo el cerebro está produciendo los pensamientos. La corteza prefrontal es crucial para la toma de decisiones, el pensamiento abstracto y el control de los impulsos. El hipocampo es la parte del cerebro que se encarga de la memoria y el aprendizaje. La amígdala juega un papel esencial en nuestras emociones, especialmente las emociones de miedo y ansiedad. La mente es el resultado de la sinfonía de estas y otras áreas del cerebro trabajando juntas. ¿Y cómo es posible que día a día nuestra mente evolucione o que logremos cambiar nuestros pensamientos? Gracias a un concepto llamado neuroplasticidad. Nuestro cerebro tiene aproximadamente 86 billones de neuronas y entre ellas se van a comunicar mutuamente creando las diferentes redes neuronales. Gracias a la neuroplasticidad y a la capacidad que tienen estas neuronas de crear estas nuevas conexiones, nuestro cerebro puede cambiar a cualquier edad y podemos crear nuevos pensamientos, nuevos hábitos y siempre es posible aprender algo nuevo. La mente, según la neurociencia, son todas estas neuronas y todas estas conexiones activándose. Por eso, cada vez que experimentas algo nuevo, cada vez que tienes un recuerdo, cada vez que haces una reflexión, millones y millones de neuronas se están activando y están ayudando a que tu cerebro te ayude a generar ese pensamiento. Un aspecto clave de la mente que a menudo genera fascinación es la conciencia.
¿Qué es lo que nos hace ser conscientes de nosotros mismos y del mundo? La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero sabemos que áreas como la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior son cruciales para esta experiencia. Estas áreas trabajan juntas para crear lo que llamamos el yo, esa sensación de ser una persona coherente a lo largo del tiempo. Pero la mente no se limita únicamente a nuestro cerebro. Existe un concepto sumamente fascinante que se llama la mente extendida. Y es como todas estas herramientas que tenemos hoy en día pueden funcionar de alguna manera como una extensión de nuestra mente. Por ejemplo, cuando usas tu teléfono para recordar una cita, en ese momento tu teléfono es parte de tu mente. Así, nuestra capacidad cognitiva se expande más allá de los límites físicos de nuestro cerebro. Esta idea de la mente extendida también nos lleva a considerar cómo nuestro cerebro necesita de los demás y de las interacciones sociales para desarrollarse. La mente no se desarrolla en aislamiento, sino que necesita una interacción constante con otras personas y con nuestro entorno. Tu mente es tan poderosa como el cuidado que le das a tu cerebro. Por eso el estilo de vida es muy importante para mantener tu cerebro y tu mente en un estado óptimo. Cuando realizas ejercicio se liberan diferentes químicos que van a ayudar a que las conexiones entre las neuronas sean mucho mejores. Cuando realizas meditación o algún tipo de técnica para el manejo del estrés, la actividad de las neuronas se va a sincronizar y va a hacer que con el tiempo la estructura de tu cerebro incluso llegue a cambiar. Y estas partes del cerebro que les dije al comienzo se modifiquen a medida que practicas estos hábitos saludables. Hoy hemos visto cómo la mente no es un lugar físico, sino un proceso dinámico de la interacción de nuestro cerebro como el entorno. Y vimos cómo es posible siempre cambiar y adaptar nuestra mente para que funcione de la manera como queremos, para hacer nuestra vida más fácil y más feliz. Si tienes alguna pregunta sobre la mente, no olvides dejarla en la cajita de los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.